Y en este contexto, muchas personas han perdido a sus padres, ¿no es cierto? Y mañana es una fecha muy especial, es el Día de la Madre. Y como bien mencionabas, Nico, al empezar, es el segundo Día de la Madre, el segundo año consecutivo en que vamos a pasar un Día de la Madre bien atípico, ¿no? Sin almuerzos familiares grandes, tal vez solamente con llamadas telefónicas o conectándonos por internet, por Zoom o distintas plataformas. Eso en resguardo de nuestros familiares, o inclusive hay personas que, nada, van a vivir la nostalgia terrible de haber perdido a su madre, ¿no? Así es, efectivamente. Muchos incluso en casa, vamos a esta cámara por favor, Germán, muchos hoy en casa incluso tampoco podrán abrazar a su madre, porque también hay muchas casas que tienen este distanciamiento entre las personas. Vamos a darle la bienvenida al doctor Abel Sagasti, que es psiquiatra, ¿no?, del Instituto de Salud Mental. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Nicolás, Carla, y a todos los televidentes. Ahora, ¿cuáles serían los consejos? Porque, a ver, los consejos a veces en esta época... Cuando hay emociones de por medio... Sí, son complicados, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que debemos enfrentar el día de mañana? O en todo caso, para las personas que estamos al costado y tenemos que de alguna manera sostener a alguien que está viviendo la ausencia materna, ¿cómo contener, ¿no es cierto?, esta nostalgia? Claro, siempre es difícil cuando hay pérdidas importantes, ¿no? Pero lo primero que hay que recordar es que las emociones son, y tenemos que permitir a la persona que sienta sus emociones, ¿no?, por más que sean tristes, y más bien podemos acompañarlos en ese momento, dejar que exterioricen sus emociones. Claro, no todo el día va a estar así, ¿no?, pero dejar que exteriorice y acompañarlo. Y una cosa que puede ayudar mucho a mitigar la pena es, por ejemplo, recordar los buenos momentos, ¿no? Podemos conversar de los buenos momentos que hemos pasado con el ser querido que hemos tenido, compartir con los demás esta situación. Si estamos en familia o con nuestros amigos más cercanos, podemos también compartir nuestras emociones, ¿no?, hablar de lo que sentimos y conversar sobre nuestros familiares. Eso nos va a ayudar a sentirnos mejor en general. Doctor, digamos, comentando algo más íntimo de mi familia en el entorno, mi madre dice, no quiero nada material, quiero que no me abandonen, ¿no? Yo creo que, claro, hay casos que han perdido a sus seres queridos en esta pandemia y hay casos que los tenemos, pero los tenemos lejos. ¿Cómo afrontar también esta situación, ¿no?, siendo responsables? Creo que la mayor demostración de amor es esa, ¿no?, cuidar al otro. Claro, ahora lamentablemente no nos podemos reunir y visitarnos como antes, ¿no? Pero en la medida que podamos usar este tipo de comunicación, como lo estamos haciendo ahora, continuamente deberíamos comunicarnos con nuestra familia, ¿no?, con nuestra mamá, con nuestro papá, si es que no vive con nosotros, comunicarnos constantemente, ¿no? No necesitamos que sea solo el día de la mamá para comunicarnos con ella. El sentirse acompañado es, pues, saber que estamos pendientes de ellos, que estamos interesados en ellos, y podemos tener llamadas telefónicas, estas vías como el Zoom, por ejemplo, o las otras redes sociales que nos permiten ahora comunicarnos, ¿no?, y expresarles nuestro interés y nuestro afecto, indudablemente. Ahora, pero vayamos, digamos, a lo práctico. ¿Qué les recomendaría? Como usted mismo ha mencionado, una cosa es hablarlo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que viven solas, ¿no?, o que vivían con su mamá y su mamá ya no está y se ha quedado sola? Eso es uno, ¿no? Y dos, ¿qué pasa con la mamá que está, pero que no está? Es decir, que contrajo la enfermedad, salió de la enfermedad, pero quedó muy mal, ¿no? Y a pesar de todos los cuidados que se les dieron, ya no está bien. Y obviamente la persona que la cuida tiene una gran carga, la culpa de que se haya contagiado, y dos, la carga de cuidarla constantemente, que es otra preocupación, ¿no? Claro. Primero, si se vive solo, indudablemente
lo que dije inicialmente, ¿no? Podemos recordar los buenos momentos, si tenemos de repente fotografías, de repente alguna filmación, podemos verla, eso nos va a hacer sentir mejor. Y no descuidar nuestro soporte social, ¿no? Que, como digo, podemos vivir solos, pero tenemos amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, compartir nuestras emociones con los amigos siempre ayuda a sentirse mejor. En el caso de que tengamos una mamá, por ejemplo, que como consecuencia de la enfermedad ha quedado pues, con secuelas muy importantes, el cuidado hacia ella va a ser lo ideal, y nuevamente, ¿no? Buscar el apoyo emocional de la familia que tengamos al lado o de los amigos, ¿no? Es siempre muy importante. ¿Qué puede ayudarnos además a sentirnos un poco más tranquilos, ya desde un punto de vista físico, digamos, hacer actividad física también, ¿no? Por ejemplo, salir a caminar por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Unos 30 minutos como mínimo, puede hacer que nos sintamos menos ansiosos, menos intranquilos, que nuestro ánimo también mejore, ¿no? Entonces, salir, caminar, no ir a lugares probablemente donde hay mucha gente, ¿no? Pero caminar en alrededor de nuestra casa, si hay un parque, eso también nos va a ayudar, ¿no? La actividad física contribuye a sentirnos algo mejor. A liberarnos, ¿no? Doctor, cada Así familia es. tiene una dinámica, hay padres que son madres, y sin ánimos de generar una polémica, pero la relación con la madre podría decirse, especial, digo, comparando con el padre, una relación con el padre. Claro, indudablemente que es muy especial, porque no olvidemos que pasamos 9 meses dentro de nuestra mamá. Y quien nos da satisface nuestras primeras necesidades es nuestra mamá. Entonces se forma un vínculo muy importante entre el bebé y la mamá, ¿no? Desde el momento que estamos en el vientre de la mamá. Y el otro momento en el cual se forma un vínculo importante es pues, al momento de nacer y cuando lactamos con él. Entonces, este vínculo es fundamental, ¿no? Los papás vamos siendo entrando al mundo del bebé en la medida que ayudemos a nuestra pareja a cuidar al bebé, ¿no? Por ejemplo, estar al lado de ella cuando le está dando de lactar, cuando los cargamos para que eliminen los gases, ¿no? Entonces, poco a poco vamos entrando al mundo del bebé, pero el vínculo con la mamá es natural. Ahora, doctor, ¿por qué? Yo sé que estamos viviendo en digamos, en una situación, en un contexto bastante complicado, de mucha tristeza, pero ¿por qué siempre verlo por lo negativo? Insisto, sé que estamos viviendo en un contexto bien complicado, de mucha tristeza, mucha desgracia, sobre todo de carencia en muchos casos, porque hay gente que se está muriendo no necesariamente por el COVID, sino por la falta de atención contra el COVID. Pero, ¿por qué tendemos, no sé si es un tema muy peruano, tendemos a ver la muerte de una manera negativa y no más bien celebrar lo que fue la vida de la persona a la que amamos? Creo que es cultural y no solamente en nuestro país, ¿no? Sino que es una persona a la cual ya no vamos a ver. Y indudablemente eso nos causa pena y tristeza. Pero conforme pasa el tiempo uno se va adaptando y a partir de ahí es cuando uno puede ir recordando todo lo bueno que ha tenido con su familia, ¿no? Y creo que eso es importante, pasar a que también muchas veces vemos cosas negativas, pero en esta pandemia pues esto ha permitido que estemos más tiempo en casa, que pasemos más tiempo con nuestra familia. Y eso es importante, ¿no? Que podamos compartir espacios con ellos, ¿no? Darnos momentos para realizar actividades conjuntas, ¿no? De repente armar rompecabezas, jugar un poco algunos juegos de salón, llegar a hacer actividades en la cual todos participemos
y la familia se sienta más unida, ¿no? Esa es una ventaja de esta pandemia, por ejemplo. ¿Cuándo debemos, a ver, cuánto puede llegar a ser un duelo saludable en este contexto? Porque lo que hemos visto en este contexto de pandemia es que no tenemos tiempo para tener un duelo muy prolongado, porque tenemos que salir adelante, porque tenemos que trabajar, porque hay muchísimos problemas. Porque hay muchos problemas, además estamos en un contexto además de electoral, de incertidumbre, pero ¿cuánto tiempo es lo saludable de tener un duelo o cuándo debemos poner atención en que un duelo ya no es saludable o cuáles son las alertas que debemos tener cuando alguien se está deprimiendo por un duelo? Claro, eso es muy importante diferenciar. Una cosa es el duelo normal y otra cosa es la depresión como enfermedad, ¿no? Cuando hay el fallecimiento de un ser querido, indudablemente nos vamos a sentir tristes, de repente sin ganas, pero usualmente esto no afecta a nuestro funcionamiento más allá de unos días, una semana, ¿no? Y luego retomamos nuestras actividades. Y poco a poco vamos adaptándonos y nuestra tristeza va desapareciendo poco a poco, ¿no? Digamos, alrededor de la 8ª o 10ª semana, esta tristeza ha disminuido bastante. Cuando hay depresión mayor, sí es importante. En lugar de que la persona vaya mejorando, conforme pasa el tiempo, va a ir empeorando. Se va sintiendo cada vez peor y además va dejando de realizar sus actividades. Ya no tiene ganas de hacerla, ya de repente empieza a tener ideas de que no vale la pena vivir. Entonces, cuando vemos que nuestras emociones, en lugar de mejorar, están empeorando, cuando no tenemos ganas de hacer actividades, después de una semana seguimos igual o seguimos peor. Cuando hay alteraciones en el sueño, o nuestro carácter está cambiando y no mejora después de este tiempo, es ideal buscar ayuda, ¿no? Correcto. Doctor, una reflexión, sí, si me permite, porque el tiempo nos ha ganado, una reflexión final, porque hemos hablado a lo largo de la entrevista, de esta conversación, sobre la ausencia materna. ¿Por qué no le damos un mensaje final a las madres? Hablábamos sobre el vínculo tan estrecho con los hijos, ¿no? A las madres que han perdido a sus hijos, que es la pérdida más fuerte, dicen, ¿no? La más dolorosa que existe en este mundo. ¿Qué le podríamos decir a estas madres que hoy no van a poder estar o celebrar con sus hijos? Bueno, primero, darles el pésame de la pérdida del hijo es muy significativa. Segundo, que tenemos que recordar la vida que hemos llevado con ellos, sentirnos satisfechos de esa relación que hemos tenido, de los momentos buenos que hemos pasado, recordar que hemos tenido la oportunidad de vivir con ellos y de disfrutar con ellos, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Y finalmente, pues a todas las mamás, recordar, felicitarlas por el día de mañana, ¿no? Finalmente, es importante recordar que los centros de salud mental comunitario están cerca a nuestra casa y brindan atención a todos los ciudadanos, y el CIS cubre todos los tratamientos necesarios en caso de que haya una enfermedad mental. Correcto. Y no hay que tener miedo y no hay que tener vergüenza. Y ahora que estamos en plena campaña electoral, queremos escuchar de los candidatos hablar de políticas públicas de salud mental. Importantísimo. Importantísimo ahora también. Y la falta que nos hace de psicólogos en nuestro país también. Que todos los colegios, ¿no? Ajá. Todos los colegios deben tener uno. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.